Es impactante. Este avión cisterna KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, allí tienen ya ustedes el registro visual, que participaba en las operaciones contra el régimen de Irán, regresó ayer a una base británica, miren ustedes, con claras evidencias de haber sido alcanzado por múltiples disparos enemigos. La nave tiroteada logró regresar a salvo a pesar de los daños que sufrió en el fuselaje. Luego de las reparaciones, volverá a sus labores, que habitualmente son de reabastecimiento de aviones en vuelo en el frente de guerra. Nicolás Maduro, mucha atención, intentó comprar misiles balísticos al régimen ayatolá en el año 2020. Es una información que acaba de publicar en Estados Unidos Político. Repito, Nicolás Maduro en el año 2020 intentó comprar misiles balísticos a Irán valorados en 400 millones de dólares. Misiles que tendrían un rango de acción que le hubieran permitido atacar incluso el territorio de Estados Unidos. La compra no se concretó, pero hubo intenciones claras de Nicolás Maduro. Vean un extracto de esta investigación. El Ministerio de Defensa venezolano, bajo el mandato del ya derrocado líder Nicolás Maduro, destinó en 2020 fondos para adquirir un sistema de misiles balísticos de Irán valorado en más de 400 millones de dólares, según dos personas familiarizadas con los documentos administrativos internos que autorizaban la transacción. Las acusaciones de conversaciones entre Irán y Venezuela sobre misiles balísticos capaces de alcanzar territorio estadounidense fueron ampliamente difundidas durante la primera administración Trump. Venezuela desistió de esos esfuerzos bajo la presión de Estados Unidos y finalmente no llegó a recibir ningún sistema de armas de ese tipo de Teherán, afirmó Elliot Abrams, quien en aquel momento ocupaba el cargo de representante especial del presidente Donald Trump para Irán y Venezuela. Y atención, porque el mismo medio revela en esa investigación que la administración Trump tuvo conocimiento de ese intento de compra. La administración Trump estaba al corriente de las conversaciones que se mantenían en aquel momento entre Caracas y Teherán sobre la adquisición de un sistema de misiles balísticos, afirmó Abrams. Sin embargo, Estados Unidos dejó claro que eso no era aceptable y finalmente Venezuela desistió de sus intentos, añadió. Abrams afirmó que no tenía conocimiento del documento en el que se detallaba el plan de compra. El memorándum, que describía cómo funcionaría la transacción y fue aprobado por el entonces ministro de Defensa del país, proporciona pruebas tangibles de que Venezuela tomó medidas para adquirir un sistema de misiles balísticos. Especificaba cómo el gobierno venezolano planeaba canalizar fondos a través de empresas estatales para hacer realidad la compra. También explicaba que el sistema se manejaría desde plataformas instaladas en buques de la Armada venezolana. Seguimos con Miguel Mora y con Anderson Sequera. Miguel, ¿hasta qué punto había nexos entre el régimen ayatolá y Nicolás Maduro? Y sobre todo, ¿qué habría implicado que se hubiera concretado esa compra que desvela Político? Sería como la crisis de los misiles en Cuba, un poco más alargado. Pero el plan de las dictaduras es siempre ser plataforma. Estoy hablando de las tres dictaduras latinas que amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos, la cubana con la crisis de los misiles, la nicaragüense con dar pasaportes a terroristas que incluso fueron encontrados pasaportes en el World Trade Center en el primer ataque, y lógicamente también Venezuela, que andaban con la idea de ser una potencia militar. Todos ellos son plataformas. En verdad, esta afirmación, y ahora que tienen capturado al narcodictador Nicolás Maduro, pues es fácil de confirmarse. Pero no me sorprende. En efecto, China, el plan de China, el plan de Irán, el plan de Rusia, es ocupar a Nicaragua, Cuba y particularmente Venezuela para hacer plataformas, cabezas de playa, donde ellos puedan tener el control económico, territorial y militar de cara a espionaje y ataques estratégicos de Estados Unidos. Por eso yo no miro descabellada la doctrina de la Gran Norteamérica o la doctrina Don Roe, porque en efecto China tiene mucho control económico en América Latina, mucho espionaje. En Rusia tiene mucho control militar y los iraníes estaban
prácticamente invadiendo el continente y enviando a Estados Unidos células de terroristas para activarse en tiempos como estos, colega. ¿Por qué, Anderson, no se llevó a cabo esa compra? ¿Sabía Nicolás Maduro que en el fondo pondría en peligro la estabilidad de su régimen al aumentar la amenaza contra los Estados Unidos que habría supuesto tener unos misiles balísticos en Venezuela? Pueden ser varias las razones por las cuales no se haya llevado esa compra, desde que Nicolás Maduro sabía el nivel de riesgo al que se enfrentaba o simplemente razones económicas. Venezuela era un país totalmente quebrado, sin ingresos petroleros, totalmente sancionado, sin vínculos con el ala democrática de la comunidad internacional y probablemente no tenían ni siquiera el dinero para hacer este tipo de compras. Lo importante en este caso es que la sola intención confirma lo que por años se ha denunciado, y es que Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y una amenaza a la estabilidad política del continente. Coincido plenamente con la imagen que había dado Miguel recientemente con el caso que citaba. Esto habría sido una segunda crisis de los misiles cubanos y probablemente habría acelerado el proceso de intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Y esto hay que repetirlo cuantas veces sea necesario. Las dictaduras, estamos viviendo una época en el mundo de recesión democrática y una época en el mundo donde las dictaduras como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bielorrusia, Rusia cooperan muy estrechamente entre ellos. Entonces, mientras los países democráticos a veces cooperamos o cooperan tímidamente, con comunicado, todo como muy bajo perfil, las dictaduras cooperan en serio y cooperan con mucho dinero, comparten información, comparten inteligencia, comparten armamentos, comparten métodos de tortura, comparten entrenamiento, todo para mantenerse en el poder, y evidentemente Venezuela no fue la excepción. De nuevo, muchas veces que se dice que Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, nos tildan de exagerados, nos tildan de dramáticos, de alarmistas, pero aquí está probado. No solamente es un régimen capaz de tratar de comprar misiles de largo alcance a Irán, sino que también es un régimen que le da pasaportes diplomáticos a terroristas. No en vano, una de las principales cargos de Nicolás Maduro en su juicio en Nueva York es ese, dar pasaportes diplomáticos cuando era canciller a terroristas. Es un régimen que ha convertido el territorio venezolano en un santuario para, por ejemplo, los grupos irregulares colombianos. Es un régimen que ha convertido el territorio venezolano en una especie de santuario para todos los grupos irregulares del Medio Oriente. Y de nuevo, o sea, es un régimen que tiene, digamos, una aspiración expansionista. No lo ha logrado por su propia incompetencia, pero sin duda alguna es un enemigo de la democracia liberal, es un enemigo de los valores occidentales y es un enemigo de todo el continente americano, donde no solamente es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, sino una amenaza a nivel de migración y de estabilidad política para todo el continente. El mejor negocio que puede tener el continente americano es una Venezuela libre y democrática, que va a repercutir a su vez en un Estados Unidos más seguro y en un continente americano mucho más estable. Un enemigo de la democracia, nos dice Anderson. No sabemos qué habría pasado si hubiese llegado a comprar misiles balísticos de Irán Nicolás Maduro. Desde luego, los sistemas antimisiles de Rusia no funcionaron el 3 de enero, cuando se produjo su captura por parte de Estados Unidos. Además, a Irán, que es ahora mismo el régimen ayatolá, mejor dicho, uno de los principales enemigos de Washington. Hoy mismo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atención, contempla la posibilidad de salirse de la OTAN ante la falta de apoyo durante la operación Furia Épica. Ninguna de estas personas, incluidas las nuestras, muy decepcionante OTAN, entendido nada a menos que se les presione. La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos y tampoco estará ahí si volvemos a necesitarla. Recuerden Groenlandia, ese enorme trozo de hielo tan mal gestionado. Eso dice Donald Trump sobre la OTAN. ¿Y qué dicen desde la alianza? Aquí la respuesta del secretario general. The president, myself, we like each other. We are good friends for many years now. El presidente y yo somos buenos amigos, lo hemos sido durante varios años y prefiero tener la conversación en lugar de estar paseando de puntillas alrededor del tema. Y yo sentí su decepción acerca de cómo se sintió, que muchos aliados no estuviesen de acuerdo con él, y le expliqué, le dije: señor presidente, claramente la gran mayoría de los europeos han hecho lo que Estados Unidos ha pedido y lo que se acordó previamente en este tipo de circunstancias.
Miguel, vamos a ver una salida de Estados Unidos de la OTAN que además financia la alianza en un 15%. Es el país que más aporta. No sé si además supondría la disolución del tratado si Estados Unidos sale. Yo creo que Estados Unidos está en todo su derecho a sentirse traicionado en momentos importantísimos, en un tema de Irán que también perjudica particularmente a Europa. El hecho de no estar como aliados respondiendo al deber de un aliado, porque si vos te alías con alguien es para ayudarlo, o en cuando tú necesitas esa ayuda estén ahí. Esa es la alianza. De lo contrario, esa alianza no sirve para absolutamente nada. No creo que lleguen a la desaparición de la OTAN. No creo que se llegue. No creo que se llegue que incluso Estados Unidos salga de la OTAN. Pero sí va a haber sanciones de algún tipo en contra de, por ejemplo, España, que se puso al lado de Irán, en vez de estar aliado de Estados Unidos, que es un aliado de la OTAN. O de Alemania, que dijo que esa guerra no era de ellos. Y de otros que también cambiaron el bulto, como se dice, como Francia. O sea, no ha habido una acción de un aliado real, leal. Y Estados Unidos está en todo su derecho, en primer lugar, de bajar la cuota de Estados Unidos. En segundo, de sacar tropas de España y de Alemania. Y dejar en advertencia a la OTAN que ellos tienen que asumir también parte de los costos de la pacificación militar en lo que pueda quedar después de las negociaciones de la próxima semana, de estas 2 semanas que vienen. O sea, tienen que mandar tropas para que el estrecho de Hormuz se mantenga abierto. Tienen que tener responsabilidad. De lo contrario, esa alianza es, como dijo el presidente Trump, un verdadero tigre de papel, colega. Un tigre de papel, dijo Trump, lo cita Miguel Mora, pero atención al aterrador mensaje del régimen ayatolá. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, una organización terrorista, difundió esta imagen que ven en pantalla y que además, bueno, pues ha encendido las alarmas internacionales. En ella anuncia las rutas alternativas para los buques mercantes que transiten por el estrecho de Hormuz con el objetivo de evitar minas que el propio régimen reconoce haber puesto en la zona. Ahora revisemos en detalle la ruta y el mapa publicado por el grupo paramilitar Guardia Revolucionaria iraní que ustedes ven en color verde. Va desde el Golfo de Omán hasta el norte, pasando por la isla de Larak, en el Golfo Pérsico. La ruta de salida, que en sus pantallas aparece en color azul, va desde ese golfo, el Golfo Pérsico, pasando por el sur de la isla Larak, en concreto, hasta el Golfo Pérsico. Pues bien, sin ir más lejos, la Guardia Revolucionaria iraní, a través del viceministro de Relaciones Exteriores del régimen, dijo que el estrecho de Hormuz está abierto, pero con esas minas que ven en pantalla y que reconocen haber puesto. Y respuesta también sobre el estrecho de Hormuz del secretario general de la OTAN esta mañana. Yo diría que lo mejor es hacerlo paso a paso, pero con rapidez. El primer paso que se está dando ahora es que esta coalición de 34 países reunidos a nivel militar el martes pasado comience a planificar en detalle la misión de Hormuz. Creo que ese es el primer paso. Si la OTAN puede ayudar, por supuesto que está ahí. No hay razón para no hacerlo. Obviamente lo haremos si es necesario. Bueno, el que sí ha pasado es el buque Green Asha de bandera india que transportaba gas licuado y logró llegar hoy al puerto de Bombay tras cruzar el estrecho de Hormuz. Hasta el momento, ahí lo ven, hay reporte del paso de un buque tanquero de productos petrolíferos y 5 graneleros por Hormuz en las últimas 24 horas. Y quien también se ha pronunciado al respecto es la premier italiana Giorgia Meloni. Por lo tanto, es de interés prioritario para Italia y sus socios europeos y occidentales que se restablezca plenamente la libertad de navegación a las condiciones existentes antes del 28 de febrero, para normalizar la actual situación de tensión en los mercados energéticos, de materias primas críticas, fertilizantes y otros productos esenciales para nuestra economía. Don Miguel, el estrecho de Hormuz
está reabierto, sí, pero lleno de minas. ¿Realmente eso es una reapertura? Porque ahí veíamos esos mapas, lo confirmaban también desde el régimen ayatolá. Hay minas por todo el estrecho, lo que significa que los barcos tendrán que esquivarlas. Sí, está abierto y sí hay minas, hay una confrontación y la estrategia de Irán fue lanzar misiles por todos lados a quien le cayeran y minar el estrecho de Hormuz. La voluntad política parece que es abrirlo, pero eso no se hace de la noche a la mañana, sobre todo si ocupaste esa táctica y estrategia militar. Y no creo que tenga Irán las capacidades de ir a quitar esas minas sin no arriesgarse, lógicamente, para todo lo que el destacamento militar que llegue. Y ahí es importante lo que acaba de decir el secretario de la OTAN. Ahí es donde la OTAN se tiene que remangar las mangas e ir a hacer su trabajo y mandar a especialistas para limpiar todas esas minas que Irán había llenado el estrecho de Hormuz y que en la práctica concreta evitan que el flujo de tanqueros sea normal. Ahora, ellos están definiendo un lugar donde ellos no pusieron minas y donde poco a poco el estrecho va a comenzar a funcionar a su nivel adecuado. Pero es un proceso. Ahora, puede pasar cualquier cosa en estas 2 semanas de negociación, tomando en cuenta a Irán, pese a estar muy diezmado, siempre son fundamentalistas, siempre el mismo régimen, y mañana pueden decir, como lo hicieron horas después, que iban a cerrar el estrecho de Hormuz, para decir los minutos después que lo iban a abrir, y así puede ser el estira y encoge. Mientras todo eso pasa, tenemos 2 semanas donde Estados Unidos está ahí con todo su destacamento militar y amenazando y advirtiendo a Irán que esto ya no tiene vuelta atrás. Primero Dios, todo llega a buen acuerdo y que no solo Estados Unidos y las diezmadas fuerzas iraníes limpien de minas el estrecho de Hormuz, sino que también los europeos y otros países colaboren con algo que nos afecta a todo el mundo. Ahí escuchábamos entre las voces europeas la de Giorgia Meloni. Pues mucha atención porque el FBI acaba de confirmar hace minutos, 3:52 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, que han detenido, el FBI confirma la detención de un ex empleado del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos por filtrar información que puso en riesgo la operación Furia Épica. Con este mensaje llegamos a una pausa, ya regresamos. El FBI y nuestros socios han arrestado a un ex empleado del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, quien apoyaba a nuestros combatientes militares de alto nivel por presuntamente transmitir información clasificada a un miembro de los medios de comunicación. Excelente trabajo del FBI Charlotte y la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI, así como de nuestros socios del Departamento de Justicia. Que esto sirva como un mensaje a cualquier filtrador potencial. Estamos trabajando en estos casos y estamos realizando arrestos. Este FBI no tolerará a aquellos que buscan traicionar a nuestro país y poner a los estadounidenses en peligro. Día de protestas en Venezuela y días también de represión policial. Las fuerzas del régimen reprimieron hoy con violencia a los manifestantes que salieron a las calles en Caracas. Como ven en estas imágenes, salieron a las calles, ahí lo ven, distintos puntos de esa concentración para exigir mejores salarios, mejoras sociales, y lo que recibieron fueron golpes. Eso sí, fíjense en estas otras imágenes. Las segundas que les estamos mostrando fueron protestas masivas. Hubo un cordón policial y una represión, una respuesta por parte del régimen, sí, pero parece que algo está cambiando cuando alrededor de 1000 personas salieron hoy a la calle. Algunos heridos, como este hombre que les vamos a mostrar, con el brazo ensangrentado ante la violencia que la policía ejerció en contra de los manifestantes. Pero repito, señores, hoy se atreven a salir a las calles. Esa valentía es nueva. La represión se da, sí, pero la gente ha salido en masa a las calles. Prueba de que algo parece estar cambiando. Antes asesinaban a manifestantes, disparaban a quemarropas, sacaban vehículos blindados para atropellarlos. Hoy no hemos visto ese uso tan extremo de la fuerza, aunque fuerza sí que ha habido. Es un hecho, pero no como la que veíamos
por ejemplo en las protestas de 2019, de 2017, cuando Nicolás Maduro seguía siendo el jefe criminal del régimen de Venezuela. ¿Qué dicen los organizadores de esa manifestación? Esto, escuchen. Golpearon a la gente que vino a reclamar derechos laborales, gente que vino a reclamar sueldo, gente que está obstinada no tener agua, gente que está obstinada no tener luz. Eso es lo que queremos como presidente. No, queremos elecciones ya. Necesitamos elecciones ya. Porque el piquete. ¿Quién comenzó la confrontación realmente? La policía la comenzó Diosdado Cabello desde el día que dijo que iba a hacer una contramarcha. Es el único responsable de todo esto, Diosdado Cabello. La policía comenzó la confrontación, dice José Patines, organizador. Diosdado Cabello le nombran directamente y Miguel, un reclamo de este organizador de la protesta, un reclamo, elecciones ya. Es lo más urgente en Venezuela, ¿no? Pero no hay fecha prevista. Pero es lo que va a poner el cascabel al gato y va a definir el futuro democrático de Venezuela. Y esas protestas van a continuar con un gobierno democrático. La diferencia es que va a tener legitimidad y van a poder expresarse. Y va a haber reducción de corrupción, se le va a quitar todo ese presupuesto paramilitar a Diosdado Cabello y todo lo que se roban los chavistas. Entonces va a haber más dinero para hacerle frente a estas exigencias justas y salariales. Ya viste que incluso la coalición sindical está hablando de otra marcha ya para el 16 de abril y esta vez dirigida hacia la embajada, a la recién abierta embajada de Estados Unidos en Caracas. Esto es importante. Y así, ahorita fueron 1.000, ya después van a ser 5.000, 10.000, 15.000 y así comienza el pueblo a reclamar, perdiendo el miedo, como bien vos lo decís, y lo que hemos visto hoy en Caracas. Hay que destacar que este factor económico, de presión, de necesidad económica, de la corrupción que sigue galopante en Venezuela con los chavistas, está fuera de las tres fases de Estados Unidos. Es un factor externo, porque si el pueblo comienza a retomar las calles, puede generar una crisis suficiente como para agilizar esa fecha de las elecciones y no incluso para que ese régimen chavista pues salga de una vez por todas del poder y se dé una verdadera transición a la democracia. Veamos qué más reclamos han hecho hoy los organizadores de la protesta. ¿Cuáles son las próximas acciones? Bueno, lo que tenemos próximo es el 16 de abril, una concentración en la Plaza de las Mercedes para dirigir una carta, una comisión, por supuesto, lo que vamos a hacer es una concentración, no vamos a protestar, vamos a concentrarnos para que se ha recibido una comisión, una carta que le vamos a entregar a la encargada de negocios con copia a Donald Trump y evidentemente con copia a Marco Rubio. Bueno, vale, para que tomen en cuenta a los ciudadanos a pie, a los que están sufriendo la crisis por más de 27 años, a los que no tienen salario, a los que no tienen derechos políticos. Eso en Venezuela, exigen mejores salarios, mejoras sociales y desde Estados Unidos responden ya a Delcy Rodríguez por el anuncio que hizo ayer al respecto de una subida salarial sin anunciar exactamente cómo se van a concretar. Vean lo que diga Tamara Sujú, directora del Instituto Casla, desde Washington. Venezuela 26 años después, repito, 26 años después, luego de que los revolucionarios desfalcaran a la nación, incluyéndote del Cieloína, luego de haber provocado la crisis humanitaria que provocó el éxodo de 9 millones de personas y de haber cometido crímenes de lesa humanidad contra sus compatriotas como una alta responsable, vienes como si acabaras de llegar a este mundo a decir esta babosada, con más de 600 presos políticos en el bolsillo de tu chaqueta. Por cierto, Delcy, ¿y la camarilla de ladrones y corruptos de esa estructura criminal que encabezas va a devolver todo lo robado? Digo, para que cumplas con aquello de corregir los errores, descarada. Eso dice Tamara Sujú, defensora de los derechos humanos, directora ejecutiva del Instituto Casla, y también reacción en Washington de congresistas como el republicano Mario Díaz Balar se refirió a los presos políticos que sigue habiendo en Venezuela. La detención continua de presos políticos en Venezuela es inaceptable. Todos deben ser liberados de inmediato y sin condiciones. Estados Unidos se mantiene firme junto al pueblo venezolano en su lucha por una Venezuela libre y próspera y observa de cerca cada acción de Delcy Rodríguez.
Dice Díaz Balar, cuando 485 presos políticos siguen encarcelados ilegalmente en Venezuela, según datos de Foro Penal. Pues bien, todo esto ocurre mientras hoy el régimen reprimió esas protestas en Caracas que les estamos ofreciendo. Unas protestas que fueron violentamente reprimidas, sí, pero que también muestran cierto cambio en el país al ver cómo la gente ya se atreve a salir a las calles. Saludamos a esta hora a una periodista que ha estado allí, reportera de UR Caracas, es Ginette González, estuvo cubriendo estas protestas y se incorpora a Club de Prensa. Bienvenida. ¿Cómo transcurrieron? Porque las imágenes que llegan a esta redacción muestran dos cosas: represión violenta, pero también una manifestación a la que acudió la gente en masa, como hacía mucho tiempo que no veíamos. Ginette. Así es, Roberto. Durante la mañana en Plaza Venezuela se congregaron muy cerca las dos marchas que estaban, una a favor de los 20 años de las comunas y otra pidiendo un aumento salarial justo. Y en reacción a lo que fue ayer el mensaje a la nación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con respecto a un aumento responsable. La gente se congregó en masa para señalar que responsable para ellos significaba que cubriera la canasta básica con los servicios que aseguran, oscilan o llegan a $1.500. A partir de Plaza Venezuela se desplazaron por la ruta hasta intentar llegar lo más cerca posible al Palacio de Miraflores en un momento determinado. Fueron interceptados, pero incluso se vio acción de la misma policía contra algunos agentes policiales que intentaban reprimir a los manifestantes para dejar transitar hasta llegar lo más cerca del Palacio de Miraflores y que no se encontraran ambas manifestaciones. Es una voluntad importante expresada en las calles de Caracas. Se comportaron cívicamente los manifestantes que pedían a través de los sindicatos diversos que vinieron a la ciudad capital ese incremento justo, un pago de pensiones también que sea responsable, que pueda permitir a las personas mayores tener acceso a la salud, tener acceso a medicamentos en general. Y especialmente el clamor es que el incremento del 1 de mayo próximo anunciado sea sustancial, repito, para cubrir esa canasta básica.